Pocas cosas son peores que la guerra, y es por eso que siempre veo a un militar, me hago esta pregunta. ¿Puede un soldado realmente estar preparado para todo lo que puede suceder en una misión? Un soldado al que le pregunté esto me respondió una vez que aunque el entrenamiento promete prepararlos para cualquier situación, hay experiencias que desafían hasta el más experimentado. Claro, yo imaginaba que el hecho de estar en un lugar en el que cualquier momento puedas perder la vida, nunca es algo para lo que uno pueda llegar a prepararse al 100%. Pero esa, según él, es una de las menores preocupaciones. Y esto me ha quedado claro luego de escuchar este relato. Un relato donde el teniente Zapata nos cuenta la escalofriante situación que vivió en una misión de rescate. En medio de una misión, varias cosas pueden pasar. Las situaciones pueden cambiar de frío a caliente en tan solo un par de segundos. Y no puedes dejar que tu atención se vea dispersada. El estrés constante, la interminable angustia y la sensación de que está pasando más tiempo del que en realidad corre, te hacen pensar en demasiadas cosas. Somos entrenados para esperar cualquier cosa dentro de una misión, pero ni todo el entrenamiento del mundo puede prepararte para algo de esa magnitud. De verdad que no. ¿Pueden imaginar una situación en la que escuchan rondas infantiles en medio de un tiroteo? Pero eso no es todo. Hay más. Todo pasó mientras yo, el teniente Ronald Zapata y nuestra tropa estábamos en una misión de rescate en pleno bosque. Habían secuestrado al hijo de un político muy importante del país, e inteligencia ubicó el escondite de los secuestradores en aquel lugar. Bueno, en realidad ubicó otras 5 posibles ubicaciones, pero al notar que todos los 5 lugares pertenecían al mismo grupo militar, decidimos que un ataque coordinado y conjunto era la mejor opción. Así que esa noche habían 6 equipos de operaciones especiales atacando 6 ubicaciones para encontrar a aquel niño antes de que fuera demasiado tarde. Ya que una movilización de 6 equipos de operaciones especiales no pasaría desapercibido ante ciertos entes de control, lo más sensato que pudieron hacer los altos mandos fue camuflar la operación de rescate como un simple ejercicio de combate nocturno, lo cual nos ahorró demasiadas molestias. Ahora podíamos concentrarnos plenamente en lo que estábamos haciendo. Y particularmente nuestro equipo se enfrentó a algo que no se habían enfrentado los demás. Debíamos atravesar el claro del bosque para poder llegar hasta el escondite de los criminales. El problema de esto era que este lugar era ideal para montar una emboscada. Y aunque no estaban esperándonos o algo por el estilo, digamos que éramos los que tenían la desventaja táctica. Literalmente, la única forma en la que podíamos cumplir con la misión era rodear el claro, lo cual debíamos hacer extremadamente rápido o empezaríamos tarde la operación conjunta. Afortunadamente lo logramos, pero mientras rodeábamos el claro vimos algo que inicialmente nos pareció como si fueran buenas noticias. Vimos juguetes de niños regados por todo el lugar, y aunque eran algo antiguos, esto era una buena señal. Para ser más exactos, esos juguetes parecían de la época en la que yo era niño, y estoy hablando de los años 80. Ahora bien, ¿por qué esto era una buena señal? Pues bien, el común denominador de los secuestros infantiles son 2 extremos. O someten al niño a tratos inhumanos, o le dan las distracciones suficientes como para que esté concentrado en ello. La única finalidad de esto es que el niño esté tranquilo y que no genere problemas, que no intente contactar a sus padres ni nada por el estilo. Al ver estos juguetes, una sensación de alivio me invadió, pensando que los secuestradores habían elegido el segundo enfoque. Pero no pasaría demasiado tiempo para darme cuenta que estos juguetes no tenían nada que ver con el niño que habíamos ido a rescatar. Ya casi llegábamos al escondite de los secuestradores y empezábamos a escuchar risas de niños, pero nos confundió el hecho de que fueran tantas.
Parecían ser al menos unos 5 niños, tal vez más. El capitán de inmediato nos ordenó detener la marcha y contactó al cuartel general para esperar órdenes. Les comentó la situación e incluso pidió confirmación de que el objetivo del rescate era el único niño ahí. Pero al parecer, ni siquiera inteligencia podía determinar algo así, lo cual nos dejó un tanto confundidos. No nos quedó más opción que quedarnos ahí esperando órdenes. Las risas cada vez sonaban más cerca, pero de un momento a otro se empezaron a convertir en gritos de desesperación y angustia. ¡Cuartel! ¡Respondan! ¡Posible situación hostil! ¡A la espera de órdenes!, decía mi capitán por la radio, pero nadie respondía. Unos segundos más pasaron, y de repente, alguien de la tropa gritó: ¡Aponte! ¡Cabo Aponte! ¡Responda, soldado! ¿Dónde está? El cabo Aponte desapareció de un momento a otro, y no fue el único, pues Almario, Ramírez y Tobón también desaparecieron en tan solo un instante. ¡Retirada! ¡Ahora!, gritó el capitán, y empezamos a irnos del lugar lo más rápido que nuestras piernas lograran correr. Pero el desespero nos hizo cometer un error. En vez de rodear de nuevo el claro del bosque, terminamos atravesándolo, y ya que los secuestradores tenían vigías con gran visibilidad, no tardaron mucho tiempo en empezarnos a rodear. O bueno, al menos, eso fue lo que pensamos, pues a pesar de que podíamos escuchar claramente los ruidos de todas esas personas acercándose a nosotros, en realidad no logramos ver nada. Viendo esto como un golpe de suerte, corrimos todo lo que pudimos hasta llegar al punto seguro que habíamos establecido antes. Pero cuando llegué ahí, me di cuenta de que era el único. Cuando llegaron los refuerzos, tanto mis compañeros como los sujetos que antes habíamos visto en el suelo habían desaparecido por completo, sin dejar rastro. Y con los refuerzos, pude finalmente hacer el rescate que estaba planeado, pues el jovencito secuestrado estaba en la ubicación en la que había sido asignado. Lo más increíble de todo el asunto es que mientras estábamos ejecutando la misión de rescate, y en medio de un intenso tiroteo que generó múltiples bajas para ambos lados, estaba seguro de que podía escuchar rondas infantiles por doquier. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vayamos con el siguiente. Imagino que será del conocimiento público la toma del poder de Afganistán por parte de los talibanes durante el pasado 15 de agosto del 2021. Para algunos parecerán días distantes, pero para mí, estos últimos 3 años han sido una eternidad y al mismo tiempo una verdadera tortura. Esto que voy a contarles a continuación es un secreto de Estado, pues fue una operación fallida, así que, con más razón, no puede salir al público. Algunos de los datos que voy a dar son totalmente ficticios, aunque la mayoría van a ser reales. Quiero que tengan en cuenta que esto solo lo hago para poder contarles la historia que tengo, pues no quiero que lleguen a procesarme por alta traición o algún cargo similar. Todo comenzó cuando fui incluido dentro de un equipo de respuesta rápida que debía actuar una semana después de la toma del poder para dar de baja a algunos líderes de los talibanes. Y así, con su cadena de mando débil, luego de que los segundones asumieran el liderazgo, podríamos enviar un ataque definitivo para acabar con aquel régimen antes de que se estableciera más. Inicialmente habíamos recibido una ubicación, pero tenía un gran problema. La fuente no era confiable. A pesar de esto, no nos quedaban muchas opciones disponibles, y no nos quedó de otra más que arriesgarnos. No puedo decir ni mi nombre ni mi afiliación, pero sí puedo decir que, aunque mi gobierno no es el afgano, aún así tenía altos intereses en que este régimen autoritario no dominara este país.
entre otras cosas por las relaciones comerciales existentes. Ese es el por qué estábamos ahí arriesgando nuestras vidas con una ubicación de una fuente demasiado poco confiable. Y al final, este riesgo nos pasó factura, pues mientras nos transportábamos en 2 autos blindados, nos emboscaron en un barrio con varias bazucas. Yo y los que iban conmigo logramos escapar, pero los del otro auto no tuvieron tanta suerte. El saldo fue de 3 heridos y 2 muertos, entre los cuales estuvo mi mejor amigo, a quien llamábamos Riggs. Nunca supe por qué lo llamaban así. Siempre tuve curiosidad, pero nunca alcancé a preguntarle. La muerte de Riggs fue muy dolorosa, y mi batalla contra los talibanes ahora era personal. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la oportunidad perfecta para vengarme. Información confiable acerca de uno de los líderes a quien debíamos dar de baja. No dudé ni un segundo en aceptar ir en aquella misión, pero al parecer la fuente no era tan confiable como parecía, o tal vez fue simplemente una filtración de esas que ocurren todo el tiempo. Pero a decir verdad, nunca esperé que ocurriera justo en ese momento. Para llegar al punto donde estaba el objetivo, tuvimos que bajarnos de los autos blindados y recorrer 1 kilómetro a pie aproximadamente. Pero antes de entrar al lugar, me pareció ver en la entrada a un sujeto que portaba nuestro uniforme. Lo detallé bien y no podía creerlo. Era Riggs. Sin embargo, se veía radicalmente distinto. Es difícil describirlo, pero se veía muy asustado y estaba haciendo señales extrañas que nunca antes había visto. «Oye, mira hacia allá. ¿Ves eso? ¿O es que me estoy volviendo loco?», le dije a uno de mis compañeros señalándole la dirección en la que estaba Riggs, pero él de inmediato soltó una risa y me dijo: «Creo que respiraste tanto de ese maldito aire que estás empezando a alucinar, soldado». Lamentablemente, confirmé que era el único que podía ver a Riggs, y mientras estaba distraído intentando descifrar lo que quería decirme con esas extrañas señales, el cuartel general le dio la orden al capitán para que atacáramos y diéramos de baja a cualquier talibán con la suficiente jerarquía que pudiéramos encontrar. Puede que sea de forma muy conveniente, pero justo ahí fue que finalmente entendí las extrañas señas que Riggs estaba haciéndome, aunque realmente quería haberlo interpretado mal. Me estaba diciendo que nos largáramos lo más pronto que pudiéramos de ahí, pues nos estábamos dirigiendo hacia una trampa. Intenté advertir, pero no podía argumentar nada más que el hecho de que mi intuición me decía que íbamos a estar en peligro. Así que, como imaginarán, esto no fue suficiente para que el cuartel general diera la orden de detener el ataque, y todo prosiguió según las órdenes. Ni bien entramos al lugar, descubrimos por la mala que habían plantado explosivos por doquier, y en un abrir y cerrar de ojos, el paisaje ante mis ojos cambió de forma tan radical que en cuanto recuperé la conciencia, me encontré debajo de un montón de escombros y al resto de mis compañeros muertos. Yo casi no tenía heridas de gravedad y no tengo idea de cómo fue posible esto, pero en cuanto vi a Riggs a lo lejos, en cuanto vi que me hacía señales para que me fuera por el camino que me estaba indicando, bueno, no hice nada más que relacionar todo con él, aunque no tengo idea de qué fue lo que pasó exactamente durante la explosión. Intenté comunicarme con Riggs de alguna forma, pero dolorosamente en cuanto pude llegar a un lugar seguro, él se desvaneció sin siquiera despedirse o darme alguna mirada, y creo que eso es lo que no puedo procesar hasta el día de hoy. El hecho de que jamás me pude despedir de él como hubiera querido que pasara. Después de aquello, pude regresar a casa y visitar el cementerio donde actualmente descansa en paz Riggs, pero sin importar cuánto tiempo haya pasado, él era mi mejor amigo, y ni siquiera pude recibir algún reconocimiento póstumo
porque según los registros, la misión que fallamos en realidad nunca existió. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vayamos con el siguiente. Durante la Segunda Guerra Mundial y también en la Guerra Fría, es innegable el hecho de lo mucho que ha avanzado el desarrollo tecnológico de la humanidad. Y no espero que lo malinterpreten. No es que yo esté de acuerdo con una guerra, sino que simplemente estoy dando datos. Y para los que no estén de acuerdo, les recuerdo que ahí se desarrollaron los aviones, los globos aerostáticos, las telecomunicaciones y demás cosas de las que disfrutamos hoy en día. Imagino que creerán que soy alguna clase de anciano que está todo el tiempo resentido con los jóvenes por el hecho de haber tenido una vida difícil. Pero la verdad es que no. Simplemente me sentía un tanto reflexivo, luego de llevar algún tiempo vigilando una instalación militar que sirvió durante los conflictos bélicos que antes mencioné. Me presento. Mi nombre es Casimiro Antero. Soy un militar de 32 años que, luego de un altercado con un superior, terminó asignado al peor sitio posible. Actualmente me encuentro a la espera de una oportunidad, aunque la verdad es que muchos dan mi carrera militar como acabada. Imagino que a algunos de ustedes les habrá dado la suficiente curiosidad acerca de qué fue lo que pasó. Y la verdad es que yo diría que fue un producto de la mala suerte, pues cansado de los malos tratos de mi superior hacia los demás miembros de mi escuadrón, intenté reportarlo. Se suponía que la denuncia fuera anónima, obviamente, pero de alguna manera inexplicable. Esta llegó a las manos de mi superior, antes de ir de nuevo al centro de conducta. La preocupación por este detalle era simple. Él conocía a la perfección mi letra. Obviamente no pudo culparme directamente de esto, pero de inmediato él empezó a mover algunas piezas hasta que me envió a este lugar olvidado por Dios, en un punto que no puedo decir dónde queda exactamente. No hubo nada que yo pudiera hacer al respecto, y debo patrullar este lugar. Pero debo decir que además de ser demasiado grande, he descubierto zonas que no estaban en el mapa, y el patrullaje nocturno no hace más que darme escalofríos, pues a veces llego a escuchar pasos o ruidos extraños que me ponen los pelos de punta. Lo que vine a contarles durante esta hermosa noche no son mis delirios de miedo en este lugar, sino de algo que me pasó en realidad, y a algunos les será difícil creerlo. Hace unas pocas noches tuve visiones acerca del pasado. Sí, así como pueden oírlo. Por unos breves momentos vi el pasado, y fue sin ningún tipo de filtros. La única conclusión que yo saco de eso es que jamás sobreviviría ni siquiera un segundo en aquella época de guerra. Todo pasó en uno de esos lugares que les mencioné, de los que no aparecen en ningún mapa de esta extensa base militar. La persona a cargo de los patrullajes nos recomendó encarecidamente que si encontrábamos alguna zona que no estuviera dentro del mapa, debíamos asegurarnos de registrar todos los detalles que pudiéramos, y así cuando se actualizaran los mapas se pudieran incluir esos lugares. Justamente llegué a esta zona luego de perseguir durante un buen rato a un pequeño escurridizo chihuahua, el cual obviamente no debería estar por ahí, pero terminé perdido, y finalmente encontrando este lugar que, en otras cosas, tenía comida que se veía algo rancia y dañada. Empecé a registrar el lugar en cuanto me vi incapaz de ubicarlo dentro del mapa, y la verdad es que encontré cosas bastante interesantes. Habían armas de la época y bastantes cosas que un coleccionista de antigüedades amaría. Justo en ese momento, vi que frente a mí, alguien pasó corriendo. Inicialmente pensé que era mi compañero bromeando e intentando asustarme, pero en cuanto fui hacia donde estaba y miré hacia todos lados, descubrí que en realidad había un montón de personas ahí vestidas, con uniformes realmente antiguos. Estaba hablando de una brecha en la seguridad o algo así.
Eso es lo que yo entendía. Y luego vi entrar a otro montón de gente con uniformes distintos. Por unos segundos el enfrentamiento fue como cualquier otro, pero lo horrible llegó cuando se acabaron las balas. No creo que sea porque se había acabado la comida o algo así, pero tuve que observar cómo, literalmente, ambos bandos intentaban comerse entre ellos. Fue tan aterrador como asqueroso. En el momento en el que me notaron y quisieron hacer lo mismo conmigo, yo me di media vuelta y corrí. Corrí y corrí. Corrí hasta que la visión del pasado terminó y ya me encontraba de frente con mi otro compañero. Yo estaba agitado y muy asustado, tanto que tuve que abandonar mi guardia por un rato para ir a la enfermería. Y cuando logré calmarme y regresar al lugar, no hubo ni siquiera un solo rastro de lo que había visto hace unos momentos atrás. Honestamente hablando, espero no volver a experimentar algo así. O de verdad que tendría que considerar muy seriamente la opción de ver a un profesional de la salud mental. Aunque de alguna forma, estoy bastante seguro de que lo que vi fue real en algún punto de la historia. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato de esta noche. Muy bien, vayamos al siguiente relato. Muchos de nosotros no quisiéramos jamás pasar por una situación de emergencia, pues la cantidad de estrés y ansiedad que acumulas es demasiado insana. Pero somos soldados, así que estamos perfectamente conscientes de que algo así puede pasarnos en cualquier momento, y desde el primer día hemos sido entrenados para adaptarnos ante cualquier eventualidad. Mi nombre es Miguel Díaz. Buenas noches a todos. Es un gusto el poder estar aquí y contarles esta pequeña historia, aunque me genere algo de temor volver a revivirla. Pienso que esto puede ayudarme finalmente a seguir con mi vida y de alguna manera superar aquello. Todo comenzó con un accidente de helicóptero en medio de la espesa selva del Amazonas, en la parte de Colombia. Para quien no sepa algo de contexto, sabrán lo peligroso que puede llegar a ser esto, pues los grupos ilegales dedicados al narcotráfico operan generalmente en lo profundo de las selvas amazónicas para no ser descubiertos por el ejército. Nunca he sabido exactamente lo que pasó, pero de un momento a otro nos fuimos al suelo prácticamente en picada, y lo siguiente que supe fue que desperté en medio de la selva de noche, mientras un animal, que no quiero saber cuál era, estaba caminando por mi rostro. Miré a los alrededores y descubrí para mi pesar que había sido el único sobreviviente. Sin embargo, eso no significa que hubiera salido ileso. Tenía varios huesos rotos y generalmente no estaba en condiciones, pero no había más opción que buscar una manera de salir de ahí. Era de noche, y mi desespero, al parecer, hizo que uno de los depredadores del lugar se molestara demasiado. No me fijé demasiado en el tipo de animal que era, sino más bien en el hecho de que el ronroneo que escuchaba a mis espaldas no era para nada amigable. Empecé a moverme muy lento, intentando no hacer movimientos bruscos, pero yo sabía muy bien que esto no era más que intentar apagar un incendio con solo un poco de agua. Como lo suponía, los ronroneos se hicieron más constantes, como si hubiera estado a punto de ser atacado. Y aún con un brazo, varias costillas y quién sabe más qué fracturado, tuve que correr por mi vida. Intenté usar los árboles como obstáculos para que sea lo que fuera que estuviera persiguiéndome se demorara más en alcanzarme, pero increíblemente esto no parecía importarle al animal, y en vez de alejarse más de mí, hizo exactamente lo contrario, y cada vez estaba más cerca. Empecé a correr por todo el lugar totalmente desesperado, y después de un rato, a lo lejos,
logré divisar una pequeña fogata. Así que me dirigí hacia ese lugar de inmediato. Un helicóptero del ejército se había estrellado. No tenía sentido que hayan mandado a varias patrullas para encontrar supervivientes. Sin embargo, me encontré con la sorpresa de que esas personas eran en realidad pertenecientes de aquel grupo criminal que predominaba en las inmediaciones del lugar donde estábamos. Así que, en vez de ayudarme, empezaron a disparar. Afortunadamente no me dieron, pero sí molestaron lo suficiente al animal que venía detrás de mí como para que dejara de fijarse en mí y fuera de inmediato a atacarlos a ellos. Los ruidos que escuché después eran realmente espantosos. Literalmente, escuchaba cómo aquella bestia los estaba destrozando. Al mismo tiempo, les rezaba a todos los dioses que conozco, pues no quería terminar muerto de esa forma tan horrible. Cualquiera, incluso yo, pensaría que cualquier animal terminaría saciándose después de darse tremendo festín, pues fueron unas 4 o 5 personas las que se engulló. Pero para mi sorpresa, volvió a intentar darme caza. Estuve toda la noche tratando de huir de aquella cosa. No tengo idea de lo que era. Puede que fuera un puma o algo así, o puede que fuera algo más, pero el hecho fue que afortunadamente salió el sol, y en ese momento dejé de escuchar a ese animal siguiéndome, y finalmente pude descansar. Parecía que fuera por la adrenalina o algo así, pero en cuanto confirmé que esa cosa ya no estaba siguiéndome, caí al suelo como si de un costal de papas se tratara, y el dolor que me invadía en todo el cuerpo fue tan intenso que lo único que podía hacer era gritar sin moverme. De alguna forma logré llegar a una comunidad indígena que fue la que me rescató. Ellos amablemente me llevaron hasta la entrada de una base militar y estuve varias semanas en recuperación. Sé que esto que voy a decir puede sonar un tanto cruel, pero me alegro de haber sido el único superviviente, porque estoy más que seguro de que si habría tenido que lidiar con algún amigo herido, bueno, es muy probable que no estuviera aquí para contarlo. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vayamos con el siguiente. Mucho gusto y buenas noches a todos. Me llamo Alexander Quintinilla. Es un placer. Tengo 36 años y actualmente soy un militar activo. Y más específicamente, soy el francotirador principal de mi pelotón. Muchos francotiradores cuentan las bajas que realizan, y para ellos son como un símbolo de honor. Pero honestamente nunca me han interesado ese tipo de cosas, pues para empezar, ni siquiera me volví militar porque quisiera, sino porque no tuve otra opción. Para mí, tomar el rifle y disparar no es más que un trabajo, y sé muy bien que son vidas humanas lo que termino cegando. Pero no me malentiendan, no es que sea frío ni nada por el estilo, simplemente no veo este trabajo como algo heroico, sino como un trabajo más. Y les digo desde ya que de tener la oportunidad, jamás habría hecho tal cosa. Un día nos encontrábamos en una operación de rescate. Debíamos realizar una extracción en un lugar bastante peligroso, así que debíamos estar preparados. El helicóptero estaba listo para avanzar y varios soldados estaban en posiciones estratégicas defensivamente hablando. Yo me hice en un punto que era literalmente el ideal. Tenía una vista clara de todo el punto de extracción. Y además de que, si mi posición se veía comprometida, podía cambiar de lugar a uno cercano. Yo armé mi rifle, y poco tiempo después de terminar y acomodarme en mi posición, llegó apresuradamente el equipo de extracción, y detrás de ellos, algunos enemigos de los cuales no lograron deshacerse en su apresurada huida. Yo me concentré demasiado en disparar y cubrir a mis compañeros, pero un rato después,
sentí algo extraño. No puedo explicar el por qué, pero era como si estuviera siendo observado. Pensé que probablemente algún enemigo ya me hubiera encontrado, y en ese momento pensé que ya sería demasiado tarde. Me quedé quieto como una estatua, tratando de escuchar todo a mi alrededor, e incluso llegué a sentir como si algo me respirara en la nuca. Puede que fueran los nervios o algo más. La verdad es que no lo sé. Pero afortunadamente logré darles el apoyo necesario a mis compañeros para que todos se subieran al helicóptero. Y ahora solo me quedaba ir al punto donde el helicóptero iba a recogerme. En ese punto traté de levantarme lentamente y haciendo el menor ruido posible. Y cuando me di la vuelta, había un enorme felino observándome y respirando pesadamente. Lo único que hice fue quedarme quieto en el lugar. Él solo me olfateó un poco alrededor del cuello y la cara, y justo cuando pensé que me atacaría, se fue alejando poco a poco sin despegar su mirada de la mía, y luego se alejó lentamente entre las sombras. Quise esperar unos segundos más antes de moverme, y lo hice tan lento como pude, sabiendo que desde las sombras aquel felino me observaba. En un determinado punto, simplemente eché a correr y pude llegar al punto de recogida con normalidad, pero no pude evitar pensar en ello con preocupación. Un mal movimiento, y hubiera sido comido por esa cosa. ¿Qué tal, oyentes? Bien, vamos ahora con el siguiente relato de esta noche. Ustedes no creerán lo que encontré en el desierto, y como oyente fiel de este canal, después de lo que pasó, lo único que pensé es que debía traer la historia tan pronto como me fuera posible. Yo solo espero que puedan disfrutarla. Mi nombre es Emanuel Grisales, tengo 28 años, y desde que tengo los 18 he pertenecido al ejército. Desde que era un niño pequeño, dedicarme a esto era literalmente mi único sueño, y nunca estuve particularmente interesado por dedicarme a otra cosa distinta. A mis padres no les gustó para nada la elección que hice, pues ambos son de familias en las que siempre ha habido militares, así que ellos conocen el dolor y la angustia que puede representar esto. Honestamente, a veces pienso que fue un poco egoísta de mi parte no considerar cómo ellos se sentían respecto a esto, pero ya pasaron 10 años y no hay nada más que pueda hacer al respecto. En fin, creo que me estoy yendo por las ramas. Como les decía, fue en un desierto, pero hasta el día de hoy todavía me es difícil asimilar lo que pasó. Por circunstancias especiales debíamos revisar las inmediaciones de la base militar, la cual se encontraba en medio de dicho desierto. Normalmente me habría quejado por esto, pero debido a que era de noche, bajé un poco la guardia. El frío que hace las noches en los desiertos es muchas veces más soportable que los intensos calores y disminuye sustancialmente los riesgos de deshidratación que pueden llegar a presentarse. A mis ojos, esto ya era lo único positivo al respecto. Estuve ahí de pie no sé por cuánto tiempo, y aunque muchos podrán decirme que no habría pasado nada si me hubiera sentado, y probablemente razón tengan, el protocolo debe ser respetado al pie de la letra. Mientras estaba ahí de pie, estando lo más atento posible a mis alrededores, me pareció que la arena en mis pies se había movido un poco. Inicialmente pensé que solo se trataba como un delirio de algún tipo que ya estaba cansado de estar de pie, y que no veía la hora de que llegara el relevo para entregarle el turno de vigilancia. Pero lentamente empecé a escuchar ruidos que parecían los que hace la arena cuando se está moviendo en grandes cantidades. Yo lo relacioné con el viento que estaba soplando en aquel momento. Pero en ese preciso instante, mientras estaba totalmente distraído,
empezó a verse como si algo estuviera comenzando a salir del interior de la arena, por lo cual tomé mi arma y apunté al punto un tanto inseguro, pues no conocía animales tan grandes que se movieran por el interior de la arena. El supuesto animal salió del interior, y vaya sorpresa que me llevé al enterarme de que era una persona, la cual de inmediato me dejó totalmente anonadado. Muchas preguntas pasaban por mi mente. ¿Cómo era posible que alguien estuviera tanto tiempo debajo de la arena? ¿Quién era ese tipo? Todo tipo de preguntas cruzaban por mi mente, pero antes que ser un hombre curioso, en ese momento era un centinela, y tenía órdenes de no dejar pasar a nadie más allá de ese punto. Así que de inmediato le apunté con mi arma y le dije que se alejara, que si se acercaba 1 milímetro más, iba a dispararle. El tipo sonrió de una forma que hizo que me dieran escalofríos por todo el cuerpo. Era una risa de verdad espeluznante. Y en el momento en el que quité el seguro del arma, él entró lentamente en la arena hasta que desapareció por completo. Pero aún así podía verse cómo se alejaba cada vez más. El resto de la noche fue realmente horrible, pues después de esa experiencia tan extraña y al mismo tiempo espeluznante, cualquier movimiento de arena a mis alrededores me ponía exageradamente aterrado y alterado. El solo viento arrastrando la arena era más que suficiente para volverme totalmente loco, pero de alguna manera logré resistir hasta el siguiente día, que era el cambio de turno. Y créanme cuando les digo que salí de ese lugar huyendo totalmente despavorido. Lo que les dije a mis compañeros era que no quería soportar el calor del día en el desierto, un argumento totalmente convincente a mi parecer, pero jamás podría contarles la verdadera razón, pues estoy más que seguro de que no reaccionarían de buena manera al acontecimiento que sufrí durante la noche. Ellos harían un completo escándalo del tema. Bienvenidos a Carreteras de la Oscuridad, su canal favorito para esas noches en las que buscan historias que les acompañen hasta quedarse dormidos. Hoy les traigo un relato que ha permanecido en mi mente desde que sucedió, algo que aún no he logrado entender del todo. Esta es la historia de una excursión que hice con mis amigos a una cueva, donde encontramos un túnel que nunca debimos haber descubierto. Pero antes de contarles lo que sucedió, permítanme presentarme y darles un poco de contexto. Mi nombre es Eduardo. Tengo 28 años y vivo en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Desde pequeño siempre me ha gustado la naturaleza y las aventuras al aire libre. Me encanta acampar, explorar bosques y perderme en lugares donde el tiempo parece detenerse. No es raro que, durante los fines de semana, me junte con mis amigos para hacer alguna excursión por sitios poco conocidos. Ese fin de semana en particular, decidimos hacer algo diferente. Uno de mis amigos, Luis, había escuchado sobre una cueva no muy lejos de donde vivimos. Según él, era un lugar poco explorado, casi olvidado, y eso nos llamó la atención. La idea de explorar una cueva desconocida era emocionante, aunque también tenía un matiz de peligro que lo hacía aún más atractivo para nosotros. Nos reunimos temprano en la mañana, cargados con todo lo necesario para un par de días en la montaña: tiendas de campaña, sacos de dormir, linternas, comida y un mapa que Luis había conseguido. Este mapa, según nos dijo, era una copia de un dibujo antiguo, donde se detallaban las primeras galerías de la cueva. Nos parecía suficiente para guiarnos, así que partimos con entusiasmo hacia nuestro destino. El camino hacia la cueva fue relativamente tranquilo. Tardamos unas 2 horas en llegar, caminando por un sendero que se adentraba en el bosque. A medida que nos acercábamos,
El paisaje se volvía más agreste. Las rocas se alzaban a ambos lados del camino, creando un pasillo natural que nos condujo directamente a la entrada de la cueva. La entrada no era más que una grieta oscura en la ladera de la montaña, apenas visible entre la maleza. Nos detuvimos un momento para encender nuestras linternas y preparar las cuerdas antes de adentrarnos en la oscuridad. El aire en la cueva era frío y denso, y el eco de nuestros pasos resonaba en las paredes de roca. Sin embargo, la emoción de lo desconocido nos empujaba a seguir adelante. Caminamos durante varios minutos, siguiendo el túnel principal, hasta que Luis se detuvo de golpe. Había encontrado algo. A un lado del túnel, apenas visible, había una pequeña abertura que no aparecía en el mapa. Nos miramos, intrigados, y sin pensarlo dos veces, decidimos explorar aquel pasadizo estrecho. No teníamos idea de lo que nos esperaba al otro lado, pero la curiosidad fue más fuerte que cualquier temor que pudiéramos sentir. Nos metimos uno tras otro, iluminando el camino con nuestras linternas, sin saber que estábamos a punto de entrar en un lugar del que tal vez no deberíamos haber salido. Lo que encontramos dentro de ese túnel cambiaría nuestras vidas para siempre. El túnel era más largo y estrecho de lo que habíamos imaginado. A medida que avanzábamos, la luz de nuestras linternas parecía perder fuerza y las paredes se cerraban cada vez más, obligándonos a caminar en fila india. La emoción inicial comenzó a desvanecerse, dando paso a una sensación de incomodidad. El aire se volvía más frío a medida que nos adentrábamos, y un silencio sepulcral nos rodeaba, roto únicamente por nuestros pasos y el eco lejano de gotas de agua que caían de las estalactitas. El pasadizo no estaba en el mapa, lo que nos hizo preguntarnos si realmente deberíamos seguir adelante. Sin embargo, ninguno de nosotros quiso ser el primero en sugerir dar la vuelta. La curiosidad nos empujaba a continuar, aunque un instinto primario nos decía que deberíamos ser más cautelosos. Luis, que lideraba el grupo, comentó que seguramente el túnel había sido omitido en el mapa porque no llevaba a ninguna parte, pero que sería interesante ver hasta dónde llegaba. Continuamos caminando en silencio, concentrados en la luz que proyectaban nuestras linternas sobre las rugosas paredes de roca. De vez en cuando, alguna piedra suelta crujía bajo nuestros pies, haciendo que todos nos detuviéramos por un segundo, atentos a cualquier sonido extraño. Pero el túnel estaba vacío, o al menos, eso pensábamos. No había más que oscuridad y la sensación de estar completamente aislados del mundo exterior. Después de unos minutos, algo peculiar comenzó a ocurrir. Al principio, lo atribuimos al cansancio o a la sugestión, pero pronto nos dimos cuenta de que no era una simple alucinación. Un eco comenzó a rodearnos, un eco que no era el típico de nuestras voces rebotando en las paredes. Era como si nuestras palabras se repitieran, pero con un ligero retraso, como si alguien más estuviera hablando justo detrás de nosotros. Intentamos ignorarlo, pero el eco persistía, cada vez más claro y definido. La incomodidad se transformó en inquietud, y luego en un miedo sutil, apenas perceptible, pero creciente. Fue Luis quien primero expresó lo que todos estábamos pensando. «Esto no es normal», dijo, aunque su voz no sonaba tan segura como de costumbre. Ana, otra de nuestras amigas, intentó reír para aligerar la tensión, pero su risa sonó forzada, y el eco la repitió con una precisión que nos hizo estremecer. Decidimos detenernos un momento para intentar entender lo que estaba sucediendo. Nos quedamos en silencio, escuchando cómo nuestras propias palabras volvían a nosotros, pero con un tono diferente, como si hubieran sido dichas por otra persona. Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. El eco dejó de repetir lo que habíamos dicho y comenzó a pronunciar palabras que aún no habíamos dicho. Primero fue Luis quien escuchó su propio nombre, pronunciado por alguien más, y luego Ana, que escuchó su risa antes de que realmente se riera.
Yo me quedé paralizado, tratando de entender lo que estaba pasando, cuando escuché mi propia voz, clara y fuerte, pedir ayuda. No lo había dicho aún, pero sabía que en algún momento lo haría. El miedo que había estado latente hasta entonces se convirtió en pánico real. El eco se convirtió en algo más que un simple reflejo de nuestras voces. Se transformó en una especie de premonición, un aviso de lo que estaba por venir. Nuestras palabras ya no eran nuestras, sino de algo que parecía saber lo que íbamos a decir antes de que siquiera lo pensáramos. A cada paso que dábamos, el eco nos devolvía frases que no habíamos pronunciado aún, como si el túnel estuviera proyectando nuestro futuro. Ana comenzó a llorar, sus sollozos resonando en la oscuridad, replicados por ese eco perturbador. «No me gusta esto», escuché decir a su voz, justo antes de que ella misma lo dijera en la realidad. Era como si el túnel jugara con nuestra mente, mostrándonos un destino que aún no habíamos alcanzado, pero que se hacía inevitable con cada segundo que pasaba. Intenté mantener la calma, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Pensé que tal vez era algún tipo de fenómeno acústico extraño, o que nuestra mente nos estaba jugando una mala pasada, debido al ambiente claustrofóbico del túnel. Sin embargo, cada vez que escuchaba mi propia voz adelantándose a mis pensamientos, sentía cómo mi corazón se aceleraba y el miedo se apoderaba de mí. Luis, que siempre había sido el más escéptico del grupo, empezó a mostrar signos de nerviosismo. Intentaba controlar la situación, sugiriendo que volviéramos sobre nuestros pasos y saliéramos de allí, pero su voz temblaba, y eso nos asustó aún más. Sabíamos que si Luis estaba asustado, las cosas eran más serias de lo que queríamos admitir. Seguimos caminando, ahora más por instinto de supervivencia que por curiosidad. El túnel parecía alargarse infinitamente, y la luz de nuestras linternas no lograba penetrar la oscuridad más allá de unos pocos metros. El eco continuaba cada vez más perturbador, devolviéndonos palabras que no habíamos pronunciado, pero que sabíamos que íbamos a decir en cualquier momento. De repente, escuché mi voz de nuevo, más clara que nunca. «Necesito ayuda», decía, con una urgencia que me heló la sangre. No lo había dicho aún, pero sabía que lo haría. Miré a mis amigos, que parecían igual de desconcertados y asustados que yo. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que algo estaba muy mal. El eco continuaba, repitiendo nuestras voces, pero ahora también mezclaba otras palabras, frases que no reconocíamos, pero que sonaban inquietantemente familiares. Era como si el túnel estuviera creando una narrativa propia, una historia de terror en la que nosotros éramos los protagonistas y no podíamos escapar. Finalmente, tomé la decisión de salir de allí. «Tenemos que irnos», dije, y no me sorprendió escuchar el eco devolverme esas mismas palabras, antes de que las hubiera pronunciado. Mis amigos asintieron en silencio, y empezamos a retroceder, intentando encontrar el camino de vuelta a la entrada del túnel. Pero el túnel parecía tener otros planes para nosotros. El túnel se había convertido en un laberinto. A cada paso que dábamos, parecía que nos adentrábamos más en su oscuridad, en lugar de acercarnos a la salida. Las paredes se estrechaban y el aire se volvía más denso, casi asfixiante. El eco, que antes parecía un simple juego de sonidos, ahora se había transformado en un presagio oscuro, una advertencia de lo que nos esperaba si no encontrábamos una salida pronto. Intenté mantener la calma, pero el pánico era palpable. Cada vez que escuchaba mi voz en el eco, sentía que algo terrible estaba a punto de suceder. Era como si el túnel estuviera vivo, respirando y esperando a que cometiéramos un error. Mis amigos estaban igual de asustados. Luis ya no intentaba dar explicaciones, y Ana se aferraba a mi brazo, temblando de miedo. Nos detuvimos un momento para intentar orientarnos. Luis sacó el mapa, pero era inútil.
El pasadizo en el que nos encontrábamos no estaba registrado en ningún lugar, y cada vez que intentábamos regresar sobre nuestros pasos, el túnel parecía cambiar, como si se estuviera burlando de nosotros. La linterna de Ana comenzó a parpadear, lo que aumentó aún más nuestra sensación de desesperación. «Esto no está bien», murmuró Luis, y el eco devolvió sus palabras con una precisión aterradora, pero añadiendo algo más: «Nunca saldrán de aquí». Nos miramos, y en ese momento supe que todos habíamos escuchado lo mismo. No fue solo el eco, era una voz diferente, una que no pertenecía a ninguno de nosotros. El pánico se apoderó de mí, pero sabía que teníamos que seguir adelante. Retroceder no era una opción, y quedarnos parados solo empeoraría la situación. Intenté concentrarme en la linterna, en los pasos de mis amigos, en cualquier cosa que pudiera mantenerme cuerdo, pero el eco seguía, cada vez más fuerte, repitiendo palabras que aún no habíamos pronunciado, pero que parecían inevitables. De repente, escuché mi propia voz gritar: «¡Corran!». Era mi voz, pero no había salido de mis labios. Era una advertencia, una orden que aún no había dado, pero que sabía que iba a dar. El eco lo repetía una y otra vez, cada vez más alto, hasta que el pánico nos venció. Sin pensarlo dos veces, empezamos a correr por el túnel, intentando escapar de ese lugar que parecía estar jugando con nuestras mentes. Mientras corríamos, el eco se intensificaba, mezclando nuestras voces con otras que no reconocíamos. Sentí como el pánico se convertía en terror puro, un miedo irracional que me empujaba a seguir corriendo, sin importar a dónde. El túnel ya no tenía un principio ni un final, era solo una oscuridad interminable que nos devoraba. Finalmente, vi una luz al final del túnel. Grité a mis amigos que la siguieran, y el eco repitió mis palabras, pero esta vez no me importó. Corrimos con todas nuestras fuerzas hacia esa luz, con la esperanza de que fuera la salida, el escape de esa pesadilla que parecía no tener fin. Salimos del túnel como si hubiéramos escapado de una trampa mortal. La luz del día nos golpeó con fuerza, cegándonos momentáneamente, pero la sensación de estar a salvo fue inmediata. Caímos al suelo, jadeando, nuestros cuerpos temblando por el esfuerzo y el miedo. Nadie dijo nada durante varios minutos. Solo nos quedamos allí, respirando el aire fresco y tratando de comprender lo que acababa de suceder. Luis fue el primero en romper el silencio. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz apenas audible. Ninguno de nosotros tenía una respuesta. Todo lo que habíamos experimentado en el túnel era tan inexplicable como aterrador. El eco, las voces que repetían nuestras palabras antes de que las dijéramos, las frases que parecían predecir el futuro. Nada de eso tenía sentido. Ana seguía temblando, abrazándose a sí misma como si intentara protegerse de un frío que no estaba presente. Escuché mi voz decir cosas que no había dicho aún, murmuró, y nosotros solo pudimos asentir. Todos habíamos escuchado lo mismo, y todos estábamos igual de confundidos. Intenté pensar en una explicación lógica. Tal vez el túnel tenía una acústica extraña, o tal vez nuestra mente nos había jugado una mala pasada debido al estrés y la oscuridad. Pero cada vez que intentaba racionalizar lo ocurrido, recordaba mi voz pidiendo ayuda, una ayuda que nunca había solicitado realmente. Ese pensamiento me perseguía, haciéndome dudar de lo que era real y lo que no. Luis propuso que lo mejor era olvidar lo que había pasado y no volver a mencionar el túnel nunca más. Ana estuvo de acuerdo, y aunque yo no dije nada, sabía que ellos tenían razón. No había nada que ganar al seguir pensando en lo que había sucedido, pero eso no hacía que fuera más fácil de ignorar. Sabía que ese túnel y lo que sea que contenía seguiría atormentándome en mis pensamientos. Nos levantamos y empezamos a caminar de regreso al campamento, sin mirar atrás.
El eco de nuestras voces todavía resonaba en mi mente, como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Cada vez que cerraba los ojos, podía escucharme gritar pidiendo ayuda, aunque sabía que nunca lo había hecho en realidad. Cuando llegamos al campamento, ninguno de nosotros tenía ganas de seguir con la excursión. Empacamos nuestras cosas en silencio y regresamos al coche. El viaje de vuelta fue igual de silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos, intentando procesar lo que había sucedido. Al llegar a casa, me despedí de mis amigos, y cada uno se fue por su lado, prometiendo no hablar más del tema. Sin embargo, no pude evitar sentir que lo que habíamos experimentado no se había quedado atrás en ese túnel. Esa noche, al acostarme, el eco volvió a mí, repitiendo las mismas palabras una y otra vez, como un susurro que no se podía ignorar. Y así terminó nuestra excursión, una que nunca debió haber ocurrido. Nunca volvimos a hablar del túnel, ni de lo que encontramos en su interior. Pero cada vez que pienso en ese día, no puedo evitar preguntarme qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado un poco más. ¿Qué más habría dicho el eco? ¿Qué más habríamos descubierto? Finalmente, llegamos a la conclusión de que lo mejor era dejar todo atrás. Lo que ocurrió en ese túnel era un misterio que probablemente nunca resolveríamos, y quizás era mejor así. Sin embargo, la experiencia dejó una marca en cada uno de nosotros, una sensación de inquietud que nos acompañaría por mucho tiempo. Los días siguientes intenté seguir con mi vida normal, pero el recuerdo del túnel seguía apareciendo en mi mente. No importaba lo que hiciera, siempre había un momento en el que el eco volvía a resonar en mis oídos, devolviéndome aquellas palabras que nunca había dicho. Incluso empecé a dudar de mi propia memoria, preguntándome si realmente había escuchado mi voz pedir ayuda, o si todo había sido una ilusión causada por el estrés y el miedo. Intenté hablar con mis amigos sobre lo que había pasado, pero todos evitaban el tema. Luis, que siempre había sido el más racional, solo me dijo que lo mejor era no pensar en ello, que lo que había sucedido en el túnel debía quedarse en el túnel. Ana, por otro lado, se volvió más reservada, como si el miedo la hubiera cambiado de alguna manera. Con el tiempo, las imágenes del túnel comenzaron a desvanecerse, pero el eco seguía allí, un recordatorio constante de que había algo que no podíamos explicar. Cada vez que escuchaba mi propia voz en una conversación, no podía evitar recordar aquel momento en que el eco me devolvió las palabras que no había pronunciado. Y cada vez que pensaba en pedir ayuda, me preguntaba si realmente era mi propia voz la que estaba escuchando. El miedo que sentí en el túnel nunca desapareció por completo. Se convirtió en una parte de mí, una sombra que me seguía a todas partes, recordándome que había cosas en este mundo que no podíamos comprender. No volví a las montañas ni a las cuevas, y me alejé de las aventuras al aire libre. El simple hecho de pensar en entrar en otro túnel me causaba una ansiedad que no podía controlar. Así que aquí estoy, contando esta historia para que otros la escuchen, esperando que al compartirla, el eco finalmente se apague. Tal vez al hablar de lo que pasó, pueda encontrar una manera de dejarlo atrás, aunque una parte de mí sabe que nunca será así. El túnel, el eco y las voces que escuché seguirán siendo un misterio, uno que probablemente nunca resolveré. Y así concluye esta historia, una historia que ha quedado grabada en mi mente y que probablemente nunca podré olvidar. Lo que pasó en ese túnel es algo que no puedo explicar, pero que sé que fue real. Y aunque trato de encontrar una explicación lógica, siempre queda la posibilidad de que haya algo más, algo que no entendemos y que quizás nunca entenderemos. Gracias por escucharme y espero que esta historia les haya dejado con la misma sensación de inquietud que me ha acompañado desde aquel día. Recuerden, algunas cosas es mejor dejarlas en la oscuridad. Nos vemos en la próxima entrega de Carreteras de la Oscuridad.
donde seguiré compartiendo historias que les harán pensar 2 veces antes de apagar la luz. ¿Qué tal, oyentes? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Carlos, y aunque no soy alguien que suele asustarse fácilmente, lo que he estado viviendo en las últimas semanas me ha hecho cuestionar muchas cosas. Vivo en un pequeño departamento en la ciudad, solo. Me gusta la tranquilidad, la rutina de llegar a casa después del trabajo, cenar algo sencillo y luego descansar viendo alguna serie o leyendo un libro. No soy muy social, prefiero la compañía de un buen libro o la música suave de fondo. Siempre he sido bastante escéptico cuando se trata de cosas fuera de lo común, pero lo que me ha estado ocurriendo últimamente me ha hecho reconsiderar mi postura. Todo comenzó hace aproximadamente 3 semanas. Fue una noche común y corriente, como cualquier otra. Estaba listo para dormir cuando noté algo extraño en la ventana de mi habitación. Al principio, lo descarté como un simple reflejo, o quizás el vecino de enfrente que se asomaba desde su propia ventana. Pero, esa noche, algo no me dejó en paz. La sombra que vi no se movió, ni siquiera cuando yo me acerqué a la ventana para ver mejor. Simplemente se quedó ahí, inmóvil, como si estuviera observándome. No le di mayor importancia y me fui a dormir. Sin embargo, a la noche siguiente, la sombra volvió a aparecer. Esta vez parecía más clara, más definida, aunque aún no podía distinguir ningún rasgo. Solo una silueta oscura, como la figura de una persona, justo afuera de mi ventana. Lo raro es que mi departamento está en el tercer piso, y no hay balcones ni cornisas donde alguien pudiera estar parado. Empecé a sentir una extraña inquietud, pero nuevamente intenté ignorarlo, pensando que era solo mi imaginación. A medida que pasaban los días, la sombra se volvía una presencia constante en mis noches. Siempre aparecía justo cuando me preparaba para dormir, siempre en el mismo lugar, fuera de mi ventana. Me encontraba mirando la silueta más de lo que quería admitir, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero no había ninguna. No había árboles que pudieran proyectar sombras, ni edificios cercanos lo suficientemente altos como para crear ese efecto. Una noche, decidí dejar las luces encendidas para ver si la sombra aparecía, y ahí estaba, como siempre, completamente inmóvil. Fue en ese momento cuando empecé a sentir verdadero miedo. Ya no podía convencerme de que era un simple reflejo, o algún tipo de ilusión óptica. Algo o alguien estaba ahí afuera, observándome. Pero, ¿quién? ¿Por qué? El miedo comenzó a invadir mi rutina diaria. No podía dejar de pensar en la sombra, en lo que significaba. Empecé a llegar más tarde a casa, tratando de evitar ese momento en el que la noche caía y la sombra aparecía. Pero nada cambiaba. La sombra seguía ahí, siempre esperando. Una semana después, decidí hacer algo que normalmente nunca haría. Abrí la ventana de mi habitación, esperando encontrar alguna pista, algo que me explicara lo que estaba sucediendo. Pero no había nada. Afuera solo estaba la fría noche, vacía, sin rastro de ninguna presencia. Sin embargo, la sombra seguía ahí, como si fuera parte de la misma oscuridad. Cerré la ventana de golpe y retrocedí, sintiendo un frío que me recorrió el cuerpo. Esa noche no dormí. No podía apartar los ojos de la ventana, esperando ver algún movimiento, algún cambio. Pero la sombra permaneció inmóvil hasta que, finalmente,
El amanecer la hizo desaparecer. Intenté seguir con mi vida normal, pero el miedo ya se había instalado en mi mente. No podía pensar en otra cosa que en esa figura oscura, en lo que podría ser. Hablé con algunos amigos sobre lo que estaba experimentando, sin entrar en muchos detalles. Sus respuestas variaban desde el escepticismo hasta teorías sobre estrés o cansancio. Nadie parecía tomarlo en serio, lo que solo aumentaba mi frustración y mi miedo. Las noches continuaron, y la sombra parecía volverse más nítida con cada aparición. Ya no era solo una silueta, ahora podía distinguir lo que parecían ser brazos, una cabeza, casi como si estuviera tomando forma humana, pero seguía sin moverse, sin hacer ningún sonido. Solo observaba. Empecé a notar que cada vez que la sombra aparecía, una extraña sensación de pesadez llenaba el ambiente. Era como si el aire se volviera más denso, como si el tiempo se ralentizara. Intentaba distraerme, pero era imposible. Esa figura se había convertido en el centro de mi vida, una obsesión que no podía controlar. Una noche, mientras observaba la sombra, algo cambió. Por primera vez, sentí que se estaba acercando. No se movió, pero había una clara sensación de que se estaba haciendo más real, más presente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un sudor frío cubrió mi frente. Cerré las cortinas de golpe, intentando bloquear esa presencia, pero el miedo ya se había apoderado de mí. Esa noche no pegué ojo. Finalmente llegamos a la última semana. Las noches eran interminables, llenas de esa presencia que se acercaba cada vez más. La sombra ya no era solo una figura oscura. Podía ver detalles vagos como la forma de un rostro, aunque borroso. Intenté ignorarlo. Intenté convencerme de que no era real, pero ya era demasiado tarde. El miedo había tomado el control. Esa última noche, la sombra apareció como siempre, pero esta vez sentí algo diferente. Había una especie de conexión, una sensación de que algo estaba a punto de suceder. No podía apartar la vista de la ventana, esperando algo, pero nada ocurrió. La sombra se quedó ahí, inmóvil, observándome, hasta que los primeros rayos del sol la desvanecieron. Nunca descubrí qué era esa sombra. No hubo explicaciones lógicas ni revelaciones que aclararan el misterio. Solo quedó el miedo, la incertidumbre de no saber qué me había estado acechando durante semanas. A veces, todavía siento la misma inquietud cuando cae la noche, como si esa presencia pudiera volver en cualquier momento. Y ahí es donde termina mi relato. No sé qué era esa sombra, ni por qué me elegía cada noche para aparecer. Quizás fue mi mente jugándome una mala pasada, o tal vez algo más allá de mi comprensión. Pero una cosa es segura, jamás olvidaré esas noches en las que, justo antes de dormir, una sombra me observaba desde la ventana,